Y cuando pensamos este curso, un capítulo que se nos ocurrió tenía que ver con justamente con esto de cuando uno habla de filosofía, inmediatamente, hoy hacíamos chistes más temprano con algunos compañeros y hablábamos del paradigma atomista o de lo clásico, cuando uno dice filosofía, Sócrates, Platón y estas cosas y las grandes preguntas existenciales de la filosofía. Pablo me parece que nos va a ayudar a entender por lo menos dos cuestiones fundamentales que me parecen importantísimas como militantes. Primero, o tres. Primero, que tenemos que abrevar y tener, y que tenemos que sistematizarla en todo caso, una filosofía política como militantes, que esa filosofía está en clave nacional, que muy temprano, promediando, no llegando a mediados del siglo XX, ya el general Perón lo planteaba planteaba un primer congreso de filosofía. Ahora hay incluso algunos de ustedes deben conocer, pensamientos que hablan de la cuarta teoría política, pensamientos que pretenden salirse de las lógicas del liberalismo o el materialismo, y construir una nueva teoría política. Esto a muchos les va a sonar, habla de cuarta teoría, Perón hablaba de tercera posición, o en política tiene muchas manifestaciones, pero que en filosofía, en el pensamiento, en la manera de interpretar los grandes problemas nacionales, incluso los grandes problemas existenciales, el sentido de la militancia y el sentido de la realización humana, de eso tiene que ver un poco la filosofía, y me parece que Pablo es un tipo que, por lo menos a mí y a muchos de mis compañeros, y muchos de los que estamos acá, nos ha alumbrado en algunas discusiones de café, y por eso cuando pensamos el curso nos parecía que era un nicho que no podemos eludir. Hoy seguramente será una charla en la que será un sobrevuelo general. Tenemos la intención de una escuela de formación de cuadros, que incluso Pablo es uno de los que la ha propuesto y ha construido, de carácter presencial y también que pueda hacerse a distancia, donde el capítulo del pensamiento nacional como filosofía, como cosmovisión del mundo, como ética, no me quiero meter en los temas que va a abordar Pablo, acerca de si esto es correcto o no es correcto en términos de lo filosófico, pero me parece que hay que lo que vamos a ver hoy es eso. Hemos visto con Fer cuáles son las urgencias, las necesidades, el sentido de la militancia. Desde la militancia hemos visto la posibilidad de un proyecto alternativo de nación, y qué es lo que estamos enfrentando con Rodo. Hemos visto la tradición organizacional de nuestro pueblo, desde la concepción del movimiento nacional con Coco. Hemos visto que el mundo, y entre paréntesis, el mundo está en este momento en una gran bisagra histórica, y esa bisagra es una formidable puerta de oportunidades, y que incluso nos interpela a pensar también el mundo, y esto también es filosofía. Hemos visto con Guillermo de qué manera la historia se convierte en un arma teórica, en un arma política, y por dónde y cómo deberíamos intentar interpretarla. Entonces todo esto condensado, todo esto son pedacitos de un mosaico que conforman una cosmovisión y que conforman una filosofía política. La intención entonces con Pablo, pretenciosa de nuestra parte, pero confiamos en que Pablo lo vaya a resolver, es poder asomarnos a las generalidades del pensamiento nacional, de una filosofía nacional, de una filosofía peronista. Y lo último aclaro, presento a un gran compañero, a mi compañero. La barba y el pelo largo de Pablo yo creo que no tienen que ver con el oficio, son mucho más allá de la actitud estética del filósofo, y mientras pueda está bien. Como dijo algún compañero a un periodista, ¿por qué usas el pelo largo? Dijo, porque puedo no, porque hubo organizaciones y compañeros que militaron contra lógicas como la de Villar y Margaride, y por eso se puede andar con el pelo largo. Ahí está el honor de Pablo a eso. Así que para mí es un gran honor, y yo estoy seguro que lo
que lo vamos a disfrutar. Así que acordémonos, las preguntas que vayan surgiendo las vamos metiendo, hace una primera intervención y después Rodo queda en sus manos todo el manejo de preguntas y respuestas. Pablo, si te parece. Dale, dale. Bueno, ¿se escucha bien? Bueno, buenas noches primero a todas las compañeras, a todos los compañeros. Agradecerle a mis compañeras y compañeros del Encuentro Patriótico que hayan tenido la delicadeza de ofrecerme a que diga algunas palabras respecto a la filosofía. Presente, Lobito, me acuerdo mucho, Fernando, del episodio de la muerte del Lobito. Lo tengo muy presente. Estaba el Rafa Tela andaba también ahí ese día. Yo voy a intentar no caer en lo académico, que no suele. Yo hoy estoy en Constitución, vengo de La Plata de dar clase de filosofía, bastante decepcionado hoy, pero ya son decepciones que vienen con este tipo de alumnado, pero seguimos insistiendo. Y la idea de esto que lo venimos hablando con Fernando Esteche hace un tiempo, de capacitarnos en conjunto, de que una organización política con intenciones de cambio tiene que ser muy sólida, no teórico, tiene que formarse en los distintos aspectos de la realidad para poder abordarla. Y bueno, en principio se me había ocurrido esto me lo sugirió Fernando, de hablar sobre el peronismo, la filosofía peronista. Bueno, Gómez tiene esa capacidad, hizo ese speech y me mató, y la introducción de Esteche también, ya me dejaron sin tema. Solo me queda que Rodo tenga piedad y no me censure el tiempo. Voy a intentar ser breve a ver si se genera algún tipo de intercambio que me parece que es lo más rico. Yo esto lo había titulado, tenemos esa manía de hacer punteos, de no hablar, al menos no cuando hacemos algún tipo de charlita, charlita en el mejor sentido de la palabra, al peronismo como una filosofía de nosotros y del bien común, ¿no? Y lo comunitario como un fundamento ontológico de lo político. Me parece medio rimbombante, pero en realidad por ahí se va a empezar a entender un poco lo que quería expresar. Que se destine un espacio de pensamiento filosófico en esta serie de disertaciones dirigidas a la formación política, en principio puede parecer un poco raro, ¿no? Por lo pronto se aparta de lo ordinario. Y los filósofos tenemos este tic de que hay una necesidad de justificación. Sobre todo si de lo que tengo que hablar, lo que tengo que decir es sobre filosofía peronista. Cuando el peronismo ha sido siempre, en este sentido, un oxímoron, ¿no? Hablar de filosofía peronista es casi un oxímoron. Y esto porque el peronismo ha sido y sigue siendo, para los sectores dominantes, una expresión intelectualmente menor, me gusta llamarla una expresión plebeya de los sectores populares, aluvión zoológico, cabecita negra, así nos han llamado. En definitiva, siempre era el peronismo como una nueva expresión de la barbarie original y que remitía sin duda a Rosas, a Facundo y a las montoneras federales del siglo XIX. El peronismo era muchas cosas, pero nada de intelecto, solo materia morfa. Esto está muy difundido, ¿no? Está muy hablado. Pero me parece que esto lo que nos obliga es a aportar una mirada, como decía Fernando, una mirada sobre el mundo, que por un lado supere estos prejuicios que hay sobre el peronismo, pero más importante aún, el de lograr tener un fundamento muy sólido, nuestra propia cosmovisión de nuestra acción política. Y eso es propiamente una filosofía. Voy a leer textualmente a Gramsci, en ese texto que se conoce como Filosofía de la Praxis de Gramsci, del gran
revolucionario italiano, preso en las cárceles de Mussolini. Y Gramsci decía: es preciso destruir el muy difundido prejuicio de que la filosofía es algo sumamente difícil por ser la actividad intelectual propia de una determinada categoría de científicos especialistas o de filósofos profesionales y sistemáticos. Es preciso, por tanto, demostrar, antes que nada, que todos los hombres son filósofos y definir los límites y los caracteres de esta filosofía espontánea, propia de todo el mundo. Esto es, de la filosofía que se haya contenido en el lenguaje mismo, que es un conjunto de nociones y de conceptos determinados y no simplemente palabras vaciadas de contenido, en el sentido común y en el buen sentido, y en la religión popular, y por tanto en todo el sistema de creencias, supersticiones, opiniones, maneras de ver y de obrar que se manifiestan en lo que se llama generalmente folclore. Después de demostrar incluso en la más mínima manifestación de una actividad intelectual cualquiera, la del lenguaje está contenida en una determinada concepción del mundo. Se pasa al segundo momento, el de la crítica y el conocimiento. Esto es, se plantea el problema de si es preferible pensar sin tener conocimiento crítico de manera disgregada y ocasional, es decir, participar de una concepción del mundo impuesta mecánicamente por el ambiente externo, o sea, por uno de los tantos grupos sociales en que uno se encuentra incluido automáticamente hasta su entrada en el mundo consciente, y que puede ser la aldea o la provincia, que puede tener origen en la parroquia y en la actividad intelectual del cura o del vejete patriarcal, cuya sabiduría dicta la ley, de la mujercita que ha heredado la sabiduría de las brujas, o del pequeño intelectual avinagrado en su propia estupidez e incapacidad para obrar, o es mejor elaborar la propia concepción del mundo de manera consciente y crítica, y por lo mismo, en vinculación con semejante trabajo intelectual, escoger la propia esfera de actividad, participar activamente en la elaboración de la historia del mundo, ser el guía de sí mismo y no aceptar del exterior pasiva y supinamente la huella que se imprime sobre la propia personalidad. Hasta acá lo que decía Gramsci. ¿Qué está diciendo Gramsci acá? Pues muy sencillamente, o construimos nuestra filosofía, o construimos nuestra cosmovisión del mundo, o aceptamos la que nos imponen los grupos dominantes. ¿Sí? Muy aguda desde mi punto de vista este párrafo de Gramsci. Pero el problema resulta que el peronismo no ha constituido una filosofía, no se ha constituido como una filosofía. No al menos a la manera de los grandes sistemas como el de Platón, Aristóteles, o Kant, o Hegel, o Marx. El peronismo no ha hecho eso. El peronismo no es eso. Se acerca más a un modo de lectura de la realidad, a un método, que a una colección de afirmaciones dogmáticas. Entonces, ¿no? La pregunta sería, ¿con qué contamos? ¿Qué tenemos para emprender la tarea de hablar de una filosofía peronista? Bueno, por lo pronto es afirmar claramente que Perón no fue un filósofo, aunque sabía mucho de filosofía. Y era un gran lector. No alcanzan con leer mucho, sino que de lo que se trata, para mí, es también de saber leer. Y Perón sabía leer. Sabía leer los textos y sabía leer la realidad. Contamos con dos cosas. Fernando nombró una, dos escritos de Perón, que sin entrar en la discusión si son de su propia autoría o no, una discusión muy académica. Lo cierto es que están firmados por Perón. Uno es la Comunidad Organizada del año 1947 y el otro es el Modelo Argentino para el Proyecto Nacional del año 74. De los dos textos se desprenden una serie de cuestiones y de análisis muy farragosos. Entonces, tomé la opción de referirme a algunos elementos contenidos en el texto de la Comunidad Organizada.
En todo caso, como decía Fernando, si es de interés más adelante o en el curso de la escuela se puede profundizar en otros aspectos de la filosofía y de la continuidad del modelo argentino con la comunidad organizada. La continuidad y las diferencias. La comunidad organizada es la versión escrita de la conferencia que da Perón en ocasión de la sesión de clausura del primer Congreso Nacional de Filosofía, que se hizo entre el 30 de marzo y el 9 de abril del 49 en Mendoza. Posterior a la reforma constitucional del año 49, que fue el 11 de marzo, Fernando Gómez, si no me equivoco, 11 de marzo del 49 se sanciona la Constitución. Y no hay casualidad en esto. Si bien el Congreso venía siendo organizado un año antes, Perón elige cerrar el Congreso, y no es menor tampoco, el primer Congreso de Filosofía argentino lo hizo el peronismo. Habría que enfatizar, el primer Congreso de Filosofía en Argentina lo hace el peronismo, y lo cierra Perón, con este discurso que después conocemos como la comunidad organizada. Perón siente la necesidad, y eso sí es muy filosófico, lo que hay claramente en el peronismo, ya me adelanto un poco, sí se puede construir, y hay que profundizar los que somos peronistas y estamos en cuestiones de filosofía, claramente hay una filosofía política en el peronismo. Perón tiene la necesidad de justificar la Constitución del 49, de fundamentarla, de darle un sustento a esa Constitución. En ese sentido cobra mucho sentido por qué, valga la redundancia, por qué Perón va al cierre y da ese discurso en Mendoza. Constitución fallida, porque el golpe del 55 la abortó y estuvimos en una anomia constitucional hasta el año 94. Eso también es filosofía política. Y también porque hay, desde mi punto de vista, Perón comete un error que, bueno, no voy a entrar en el detalle, pero que Evo reedita hace 3 años, cuando quiere él hacer su propia reforma constitucional. Esto para una discusión con Cabiasca, que es historiador, ¿no? Pero para mí reedita, a veces se aprende de la historia, a veces no se aprende tanto, me parece. La cuestión es que Perón es el marco donde Perón expone la comunidad organizada como sustento doctrinario del movimiento peronista. Este acontecimiento del Congreso es uno de los momentos principales en los que el peronismo comienza a pensarse a sí mismo y a la filosofía de su tiempo, en una relación muy estrecha con la acción política y con las posibilidades de un horizonte comunitario nacional. El Congreso cobra importancia en sí mismo, pero también con la participación, no estuvieron los principales filósofos, pero sí hubieron algunos filósofos de mucha envergadura. Los cito, por ahí no se lo conocen, pero son gente de mucho peso que nosotros todavía seguimos leyendo, como Gadamer, como Bagnano, Siaka, como Fink, y envían ponencias Jasper, por ejemplo, Hartmann, Benedetto Croce, envía Hipólite, envía también ponencias al Congreso. Y el Congreso es justamente ese contexto que propone, propicio, para la exposición y difusión de las ideas más matrices del peronismo, y en especial la concepción de la vida en común, que es un punto que quiero subrayar. El concepto de, no van a ser muchos conceptos los que voy a vertir, pero la concepción de la vida en común es un sustrato muy importante, un sustento muy importante para poder construir una ontología política del peronismo. Ya desde Platón y Aristóteles, y pasando por Agustín, por Tomás de Aquino, y por los contractualismos de Hobbes, de Locke, de Rousseau, y la reflexión comunitaria de Hegel, hasta llegar, pasando por la Revolución Rusa, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría, el problema de la comunidad, es decir, la interrogación en torno al fundamento de la estructura del ser en común, de la vida en común, ha ocupado una gran parte de la tradición de la filosofía política occidental, que es lo que yo conozco. No digo,
hay otros pensamientos que pueden ser considerados filosofía. Yo no los conozco, ni el chino ni el hindú. Me remito exclusivamente a lo que es filosofía occidental, pero sí esta idea de que la discusión en torno al problema de la comunidad es un problema de la filosofía política. Y en esa exposición, lo que Perón dice es que el gobierno, su acción, la acción de gobierno peronista, representa la expresión, la manifestación de un gran movimiento nacional, que se haya guiado por una doctrina muy distintiva. El peronismo se despliega en un sentido hegeliano por medio de las realizaciones de su propia doctrina. Dice Perón, novedosa en el campo internacional, y eso es lo que intenta exponer en el Congreso de Mendoza. Llevar o dirigir la interpretación sobre la noción de comunidad permite pensar la propuesta conceptual del primer peronismo como una formulación muy singular en el contexto de producción de la época, ¿no? Estamos hablando del año 49. Analizando esta idea de comunidad sostenido por pensadores del peronismo a lo largo de todo el periodo, digamos, estoy hablando del primer peronismo de 45 al 55, es posible destacar aspectos distintivos del movimiento respecto a experiencias y modos teóricos de entender la sociedad y lo comunitario. Y un intento de llevar adelante una reflexión acerca de los fundamentos conceptuales de la experiencia. Esto es, una serie de peronistas, filósofos y no, intentan pensar los fundamentos de la acción política que el peronismo llevó adelante o estaba llevando adelante. Además, hay una convicción que esta categoría de comunidad y su reescritura por pensadores peronistas nos enfrenta a un concepto que no es cerrado y unívoco, sino un conjunto de sendas categoriales y a tradiciones hermenéuticas y a formas diferenciales de la comprensión del ser en común. Y a esto lo definimos como, yo lo defino, siguiendo a algunos autores, como las axiomáticas comunitarias, las corrientes de pensamiento y líneas exegéticas que atribuyen una sociabilidad originaria al ser humano, particularmente vertientes que asumen la existencia como una forma presupuesta y contenida en la noción de coexistencia. Esto es la afirmación la existencia individual sí se da en el marco de la coexistencia con los otros. Y esto es contrario, y sí lo quiero señalar, puntualizar, a la perspectiva comunitaria se ubican las propuestas que entienden lo colectivo como una forma de obramiento del cuerpo político sobre sí mismo. Esto es el clásico pensamiento contractualista, por ejemplo, de Hobbes, ¿sí? O de un Rousseau, donde lo colectivo surge, en el caso de Rousseau, de Hobbes, por un pacto, ¿sí? En realidad existen los individuos aislados y se pacta el Estado y se pacta la sociedad. Son dos formas de entender, dos concepciones, dos filosofías políticas diferentes. Una parte de lo individual, el caso del liberalismo, de los contractualismos, y en el caso del peronismo se parte de lo colectivo, ¿no? Esto tiene claramente un anclaje en los griegos, un anclaje en Aristóteles, un anclaje en el pensamiento platónico, ¿no? Esta idea de la prevalencia de la polis, ¿no? De la importancia que tiene la polis, la importancia que tiene el ágora, ¿no? El espacio común. Por eso cuando los peronistas hemos discutido filosóficamente respecto a la democracia y filosóficamente respecto a la toma de decisiones, no hubo lugar
más emblemático, más democrático que la Plaza de Mayo, ¿sí? Que es el gran ágora que tuvo el peronismo, donde se tomaron las grandes decisiones, ¿sí? Y donde es un lugar apropiado por el pueblo plebeyo, porque la Plaza de Mayo hasta el 17 de octubre del 45 era el lugar de la oligarquía. El 17 de octubre, con las patas en la fuente, que no es solamente literal ni solamente metafórico, es profundamente filosófico, ¿sí? Hay una apropiación del espacio público por parte de las masas plebeyas, ¿sí? Entonces, se constituye a partir del 17 de octubre como un acto fundacional el espacio público donde el peronismo tomó sus grandes decisiones, ¿sí? Y eso es como absolutamente comunitario. Y eso siempre estuvo en tensión y discusión con la democracia liberal y representativa. Por ejemplo, con lo que vimos ayer y con lo que vamos a ver el próximo miércoles, ¿no? Esto que decía Bonazo, el palacio y la calle, ¿no? Vamos a ir el miércoles que viene sabiendo que adentro se van a tomar decisiones absolutamente contrarias al sentir mayoritario y lo que es peor todavía, ¿sí? Prostituyendo cualquier tipo de sistema de representaciones y de mandatos, ¿no? Hay una apropiación por parte de una serie de personajes que están ahí adentro del palacio que dicen que hablan por nosotros. Bueno, el peronismo es todo lo contrario de eso. Y la Constitución del 49 en particular le da una relevancia muy importante al espacio de lo público como el lugar de la toma de las decisiones. Esto es un elemento importante en el peronismo, ¿no? Muy, muy importante en relación a oponerlo y a tener una discusión con las vertientes liberales, con las vertientes contractualistas y con las formas de la democracia representativa burguesa, ¿no? Por eso el peronismo, muy al contrario de esto, asume que la acción política individual, el liberalismo considera que la acción política individual crea o compone lo social, que el sujeto construye el cuerpo político de pertenencia. Entonces, esta noción de comunidad como punto referencial para establecer un eje de comprensión filosófico, político, fue asumido por los intelectuales más destacados del peronismo clásico, de ese primer peronismo. El propio Perón, por Scalabrini Ortiz, por Sampay, por Marechal, por Astrada, y son tomados como puntos de partida de una o posibilidad de una fundamentación política, la recuperación y rehabilitación y relanzamiento de lo comunitario, como una forma paradigmática de la identidad nacional. Esto también es interesante, que el peronismo ha hecho una relación, por lo menos el peronismo histórico, el peronismo hasta el 76, al menos creo yo, entre lo nacional y la pertenencia política, ¿no? No había demasiada diferencia, no la sé para mí, entre la pertenencia política al peronismo y el proyecto nacional y la nacionalidad, ¿no? Y la identidad nacional. De hecho, hay un momento en la historia argentina que la identidad nacional es totalmente ocupada o en su gran mayoría es ocupada por el peronismo, ¿no? El peronismo ocupa ese espacio de la identidad nacional. Yo creo que en otras manifestaciones, en este sentido gramsciano, el peronismo más plebeyo, ¿no? El peronismo institucionalizado, sigue expresando eso, ¿no? Y sigue expresando justamente esto, sigue expresando lo comunitario y siendo muy refractario a los individualismos, ¿no? Y a la construcción personal de lo político, ¿no? Y los textos comunitarios del peronismo plantean una disyuntiva, porque nos permiten o la posibilidad de una supuesta unidad doctrinaria, y entendiendo las diferencias me refiero a la versión que puede tener Scalabrini, o la de Astrada, o la de Marechal, y entendiendo sus diferencias como meras fracturas del lenguaje que estarían dentro de algún tipo de unidad originaria, pero también, y a mí me gusta más, abordarlo como distintos caminos que fueron conformando una tradición escritural
de la filosofía peronista con una fisonomía muy propia, ¿no? Dentro de esta línea de comprensión comunitaria que se van a desplegar en este primer peronismo, se suelen reconocer 4 formas escriturales predominantes del ser en común, que se van a expresar en la novela, por ejemplo, Marichal, en el ensayo filosófico de hermenéutica del pasado nacional, qué es lo que hace Perón, en el ensayo político, qué es lo que hace, por ejemplo, Astrada, o en los escritos de teoría del derecho de la filosofía jurídica, que es lo que hace Sampay. Sampay, el gran redactor de la Constitución del 49, ¿no? Yo me voy a tener solo, no sé cómo vengo de tiempo, Rodo, en una sola cosa que tiene que ver con el ensayo político y el ensayo filosófico del pasado nacional, nada más que en esos dos. Me tiene tranquilo, Pablo, tenés tiempo. En esas 2 tradiciones escriturales, nada más. Y en el pensamiento de Perón, en líneas generales, lo que denominamos el peronismo clásico, la categoría de comunidad organizada en conexión estructural con la tercera posición y con la justicia social. Han ocupado un lugar de una gran centralidad, ¿no? Y cuando hablamos del pacto de la comunidad organizada, hay que recordar que la relectura del pasado por parte de Perón tiende a aparecer como un medio para poner en juego una determinada lectura del presente. Esto es lo que el día Cariasca lo señalaba con bastante precisión, ¿no? Vamos al pasado a resolver los problemas que tenemos en el presente. En este sentido, Perón tenía una gran intuición, o tuvo una gran intuición, de que la cuestión de la historia tenía que ver con eso, ¿no? Poner en juego una lectura del presente yendo al pasado, ¿no? Y entonces nos encontramos con una especie de un recorrido interpretativo por ciertas formas históricas en las que el pensamiento percibe y reescribe la vida de los pueblos. Y este recorrido histórico lo que da cuenta es de lo incompleto y de lo inquietante que es y que era el propio presente. En la comunidad organizada, siempre que hablo de la comunidad organizada me refiero al texto, esas menciones que tienen diferentes grados e intensidades parecen apuntar a la reconstrucción de un camino del pensamiento destinado a realizar formas de lo comunitario en su permanente comunicación expropiadora con lo individual. Esto es una forma de enfatizar lo comunitario para expropiar, en el sentido expropiar lo individual. Entonces, en el marco de una hermenéutica histórico-filosófica, se va a entender el desenvolvimiento del pensamiento occidental como una evolución por medio de la cual el individuo habría ido adquiriendo, sobre todo en la tradición helénica, en el medioevo y el Renacimiento, y en la temprana modernidad, un mayor grado de perfección, encontrándose en condiciones de desarrollar formas de asociación cada vez más complejas. Y acá hay una cierta visión teleológica de la historia, ¿no? Esto de que de una cierta evolución del ser humano. También se va a advertir, siempre esto, digo, se va a advertir, Perón va a advertir que con la modernidad cobra mucho mayor vigor una dinámica en la que se van a afirmar de una manera más acentuada los aspectos materiales por sobre los espirituales. Por esto es que la interrogación fundamental de la comunidad organizada se encuentra en descifrar a qué tipo de felicidad deberían encomendarse los pueblos en el porvenir. Creo que todos ustedes que han transitado por los textos de Perón, por los discursos de Perón, este
esta lectura que Perón hace de la historia universal, de el destino del hombre, y en el momento histórico en el que se encontraba Perón, él veía una deshumanización del ser humano. Entonces, ahí es, en ese lugar, es que filosóficamente se plantea, ¿sí?, la necesidad de que lo espiritual, y esto no es, puede parecer un poco ingenuo, ¿no?, pero viendo lo que está pasando hoy en el mundo y a dónde ha llegado la humanidad, parece que no era tan tonto, que era bastante complejo lo que estaba diciendo, que había encontrado un nudo, un problema muy central del desarrollo, al menos de Occidente, ¿no? Esto que tenía que ver con el desarrollo tecnológico, que hoy lo vemos tan exacerbado, ¿sí?, y que atentaba contra contra la vida espiritual, ¿no? Y apuntando también a esto de la comunidad, el vivir en comunidad, que también puede parecer una trivialidad. Si no es para ser feliz, ¿para qué hacemos todo esto? Si queremos cambiar la sociedad, queremos la felicidad nuestra y la felicidad del pueblo. Entonces, un concepto que parecería trivial, tonto, menor, que es el concepto de felicidad, eudemonía le llamaba Aristóteles, la eudemonía, me parece que sigue cobrando cada vez más relevancia y que deberíamos ponerlo como un fundamento de la acción política. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Porque queremos que nuestra comunidad sea una comunidad feliz, no tontamente feliz, ¿sí?, no hedónicamente feliz, no, una comunidad donde la gente tenga la posibilidad, dentro de un horizonte existencial, ¿sí?, de lograr ciertos niveles de felicidad. Si no, no se entendería muy bien tampoco la acción política. ¿Para qué, no? Simplemente para la toma del poder. Entonces, bueno, lo que va a decir es que la crisis y las crisis del siglo XX, que son, o aparentaban, parecían ser de raíz materialista, lo que mostraban, lo que ponían en evidencia es muchos deseos insatisfechos en una sociedad basada en la posesión de bienes materiales. En términos de la vida comunitaria, lo material alejaba y aleja y pospone lo espiritual. Conforma ciudadanos egoístas, insectificados, insectos, ¿no?, inscriptos en el trasfondo de una sociedad gobernada en bloque de manera autoritaria. Y el problema de la coexistencia, pero también un enigma muy difícil de desentrañar de la técnica, que aprecia como una especie de dislocación de una época y un desajuste esencial del sujeto. Yo después, cuando me puse a trabajar sobre esto que iba a decir hoy, reflexionaba sobre, en realidad vengo reflexionando, pero lo uno a lo que dice, a lo que Perón intuía o veía muy claramente, porque esto tiene que ver con el comienzo de la modernidad en Descartes y la constitución del sujeto cartesiano como centro, como un yo, como un sujeto, en el centro del dispositivo de conocimiento. Ese sujeto cartesiano que primó durante al menos 3 siglos y que se derrumba después del Holocausto, que es cuando Perón está dando este discurso, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, el proyecto de la modernidad que se monta en el sujeto cartesiano se derrumba, ¿sí? Porque ese sujeto que fue pensado como un sujeto todopoderoso, como un Dios, ¿sí?, capaz de ver todas las perspectivas del mundo desde todos los lugares posibles al mismo tiempo, ¿sí?, como un sujeto transparente, totalmente racional, y una modernidad que no estaba prometiendo libertad y terminar con la guerra con las persas, termina con, en ese momento al menos para Europa, con el peor de los genocidios conocidos, que es el genocidio al pueblo judío por parte de Hitler, ¿no? Eso hace desmoronar, eso hace filosóficamente explotar al modelo, al proyecto de la modernidad, y es donde comienzan los postestructuralismos, los postmarxismos, la posmodernidad. Y tiene que ver con esta pérdida de esto de que
de cómo la técnica comienza a dislocar, a sacar del lugar a una época y a un desajuste del sujeto. ¿Qué es un desajuste del sujeto? Es, bueno, un sujeto que ya no se encuentra ni se reconoce en una unidad, ¿sí? Ya no se reconoce como una unidad. Y lo que me pareció notable es cómo Perón se dio cuenta de esto, ¿no? Sí, sí. Lo más paradójico no es solamente eso, Fernando, el genocidio no fue solamente de judíos, es eso, sino como el genocidio que hoy el pueblo judío está cometiendo, ¿no? Es eso que decía, la historia se presenta dos veces, una primera vez como tragedia, la segunda como comedia. Bueno, hoy estaríamos viviendo la comedia, ¿no? El pueblo judío, el pueblo israelí, el sionismo, cometiendo un genocidio, no es otra cosa lo que está haciendo sobre todo sobre el pueblo palestino en estos momentos, ¿no? Pero bueno, en términos filosóficos lo que Perón ve es que hay un sujeto que se está perdiendo, un sujeto que no se está reconociendo más, un sujeto que simplemente se reconoce como ser, como persona, como ser humano, en términos de la técnica, de lo material, y no se reconoce nunca, no se está reconociendo en su espiritualidad, que ha perdido la dimensión de la espiritualidad. Yo entiendo que puede parecer una tontería, pero no lo es. No lo es. Podríamos ver alguna de las últimas, escuchar, no lo tengo ahora presente, de las últimas intervenciones del Papa Francisco al respecto, ¿no? Cómo él está señalando ese grado de deshumanización. Esa es una tercera pata de la filosofía peronista que el peronismo históricamente ha remarcado, ¿no? La deshumanización del hombre, del ser humano, digo, ¿no? Para no caer en una cuestión de género. La deshumanización del ser humano. El peronismo como propuesta comunitaria habla de felicidad, habla de la búsqueda de la unidad y de una integralidad de la persona que se reconozca en la felicidad del conjunto, ¿sí? Y no solamente en la posesión de bienes materiales, que por supuesto son necesarios, pero no exclusivamente en eso. Lo notable es que Perón no lo haya visto en ese momento. Y voy a citar a un filósofo argentino actual, Maresca, que dice: estamos hablando de 1949, pero en cierto contexto podemos decir nuestra época, en la cual Perón subraya enérgicamente un tema central: el desajuste que se habría producido en la modernidad europea a partir del Renacimiento entre progreso material y progreso espiritual. Ese es el eje central del texto de la comunidad organizada. Hay un retraso del desarrollo espiritual respecto del desarrollo material. Y ahí aparece la dimensión de la ética, como aquello que podría ayudar a resolver el problema. Permitir poner el desarrollo espiritual a la altura del desarrollo material. Por un lado, lo que se estaba presintiendo es el riesgo de que el individuo, dispensado de participar en la comunidad, se encontrase infatigablemente abandonado en la soledad de la historia. Me parece a mí, con mucha humildad, que algo de eso está pasando hoy, ¿no? Esta idea de que el individuo dispensado, esto es, lo que hoy se propone en términos políticos, ¿no? Dispensado de la cosa pública, dispensado del bien común, dispensado, hoy diría, expulsado del lugar público, expulsado del lugar común, ¿sí? Negado su participación, se viera abandonado en la soledad de la historia. Entonces cabía la posibilidad de que ese individuo fuese oprimido por la misma sociedad a la que pertenecía, quedando silenciado y clausurado frente a una comunidad que no lo reconocía ya y que potencialmente lo tornaría sacrificable. Insisto que me parece que algo de esto hoy nos está ocurriendo, ¿no? De que la misma sociedad, digamos, cuando hablo de sociedad, el sistema de dominación, silencia, clausura, ¿sí? No
no reconoce y potencialmente nos torna a todos dispensables, sacrificables. Me gusta más la palabra dispensable, ¿no? Hoy somos todos dispensables, al menos en la Argentina, en Medio Oriente también, ¿eh? Los palestinos son todos dispensables. En ese escenario, en la comunidad organizada, lo que va a buscar el discurso es distanciarse del individualismo inmunizado, esto Perón lo repite en muchos lugares, es decir, de la figura de un liberalismo disociado de cualquier pertenencia comunitaria, como también de un colectivismo exacerbado en que el sujeto quedase expuesto permanentemente a su propia dedicación. Todo eso en una coyuntura que estaba asignada por el predominio, como ya he dicho, de los valores materiales. Esta polaridad entre individualismo y colectivismo exacerbado, Perón lo repite en muchos lugares, ¿no? Claramente, y que es el fundamento de una versión de la tercera posición, entendida como una distancia ideológica del liberalismo y del comunismo. También la tercera posición puede ser entendida de otra manera, en términos también geopolíticos y en términos de no alineación, no exclusivamente la única interpretación de la tercera posición es esa. Lo que sí es cierto que en la comunidad organizada, Perón va a marcar esta variante de la tercera posición. Entonces, lo que me parece es que las tramas internas del discurso se abren recurrentemente en dirección a una interpretación del desenvolvimiento de la metafísica occidental e intenta rehabilitar y rescatar con una comprensión humanista del ser en común. Entonces, lejos de manifestarse en términos de una discontinuidad interna, la comunidad organizada parece reconducirse el texto subterráneamente en función de una comprensión filosófica que va a hacer hincapié en el ser en común expresado como humanitas, ¿no? ¿Qué es ese ser en común? Bueno, expresado como humanidad. Es una zona muy compleja de armonías. La humanitas peronista parece ofrecerse como una apertura singular en que los desgarrones, las desgarraduras individuales y los interludios comunitarios se metamorfosean en la conciencia de una nueva formación histórica. Es un juego de posiciones y de escritura superpuesta. La comunidad organizada, no ya el texto, sino que la comunidad organizada, se instituye como una concreción de las aspiraciones del individuo dentro del marco de posibilidades colectivas de realización del ser comunitario. ¿Sí? Hay figuras sostenidas sobre el fondo común de la expropiación entre individuo y comunidad, que parecerían encontrar en la apelación al humanismo una trama del porvenir de lo común. Y dice Perón, el hombre no es, y citando a Fichte, dice, el hombre no es una persona libre hasta que aprende a respetar al prójimo. Es lo que decía Fichte. Y Perón dice, la conclusión de que solo en el dilatado marco de la convivencia puede producirse la personalidad libre y no en el aislamiento, puede ser el agregado indispensable al ideal filosófico, cuya expresión más simple sería la de que nos es grato llegar a la humanidad por el individuo, y al individuo, por la dignificación y acentuación de sus valores permanentes. Esta idea ha cruzado a todo el peronismo, sobre todo el peronismo clásico, o el peronismo más tradicional, y a Perón. Es esta idea de la búsqueda del equilibrio entre el individuo y la comunidad, ¿sí? Eso es el ser en común, ¿no? Ese equilibrio entre la vida en comunidad
y el respeto a la dignidad y a la libertad del individuo. Entonces, en esa propuesta se entiende que la humanidad, Perón entiende, parecería encontrarse ante la interrogación respecto de cómo pensar formas coexistenciales que pudieran recrear la tensión entre individuo y comunidad sin malograr ninguna de las dos opciones. O sea, ni el individuo ni la comunidad. ¿Sí? Yo creo que hoy estamos malogrando las dos cosas, al menos en la Argentina, al individuo y a la comunidad. Es un escenario que se tornaría más tempestuoso si tenemos en cuenta la incorporación de las masas a la vida política y su profundidad y sostenida influencia en los destinos de las naciones. Las mayorías sociales soberanas y un avance tecnológico reflejado en un incremento desenfrenado de las relaciones y en una complejización de las costumbres ancestrales. A la vez, una apelación al humanismo se hace en el marco de un cierto clima de época en que irradiaba en el ambiente cultural europeo la polémica entre Sartre y Heidegger en torno a la humanidad y qué era la humanidad. Yo considero que para Perón lo comunitario aparece de manera original como una persuasión y una dignificación individual en que la solidaridad destierra la violencia. No hay un horizonte, no habría posibilidad de un horizonte de comunidad sin el fomento de las potencialidades individuales. Y al mismo tiempo, no es posible una individualidad plena y autoconsciente sin su fusión tensional con el devenir del conjunto. No sé si logro expresar esta idea de esto que está en tensión. En toda la tradición política filosófica de Occidente está en tensión lo comunitario y lo individual. Y Perón está haciendo un esfuerzo, y el peronismo hace un esfuerzo porque esta tensión se pueda resolver, ¿sí?, respetando las dos partes de la tensión, ¿no? Que no es una contradicción, o sí también es una contradicción, o se podría poner en contradicción, pero básicamente se puede expresar en términos filosóficos como una tensión entre lo individual y lo colectivo. La comunidad organizada, no ya el texto, sino la propuesta de la comunidad organizada, es un intento de respuesta a esta tensión. En orden, insisto, a la búsqueda de la felicidad. Voy a volver a repetir. En orden a la búsqueda de la felicidad. Entonces, lo que Perón propone como clave de una política por venir es la realización del yo en el nosotros, que es una integración superadora del individuo constituido en el orden comunitario. No es un yo que se pierde en el nosotros. No, es distinta la idea de realización del yo en el nosotros, de la dialéctica del yo en el conjunto, en el nosotros. Es decir, la transfiguración del sujeto en el fluir histórico y compareciente del tejido social. Un nosotros también, a su vez, perfectible por el yo, que podría sentar las premisas de una nueva etapa de la evolución humana. Esto es lo que Perón propuso en varios lugares, ¿no? Perón consideró, bueno, eso sería materia de discusión, pero propuso el peronismo. Hay gente, hay algunos compañeros que muy enfáticamente proponen al peronismo como una superación y una respuesta a los problemas de la humanidad, aún hoy, ¿no? Algunos compañeros cercanos a nuestro espacio, incluso. Que no es Moreno, por supuesto, no es Moreno. Entonces, lo que hace es hablar, o lo que decimos, es una realización del yo que no sería más, o no sería nada más, nada menos que una composición armónica del coexistir temporal de un pueblo. Y hay algo que siempre se le entregó al peronismo, pero llamativamente en el discurso de Mendoza, Perón no habla del Estado. En ese discurso, Perón, y siendo un discurso de filosofía política, no habla del Estado. Porque parece que le va a dar un especial interés
a esta articulación entre individuo y comunidad sin involucrarse de una manera taxativa en la cuestión del Estado. De alguna manera, la tentativa de Perón en el Congreso de Filosofía parece más vinculada a la transformación de los planos coexistenciarios y al reequilibrio del aspecto espiritual y material, que una apelación del Estado como un ente exponente del lazo comunitario. En este momento, al menos en la comunidad organizada y en ese discurso, Perón no está pensando al Estado en la función que sí después lo va a pensar y lo va a conceptualizar, ¿no? No es el Estado, sino que está pensando en esta tensión entre individuo y comunidad, aspecto material y aspecto espiritual, y no tanto a la forma Estado. Y yo al menos que me siento bastante convencido que la apuesta de Perón es la que permite pensar esta, de la comunidad organizada, del discurso de Mendoza, nos permite pensar el ser en común como una expresión capaz de religar las perspectivas individuales con los entramados comunitarios a lo largo del tiempo, ¿no? Es decir, una comunidad entendida como una comunidad, no un Estado. No un Estado, una comunidad entendida como una coexistencia de las libertades de los individuos, pero que se van a reconocer plenamente en el ámbito del bien general. Es decir, una perspectiva comunitaria que implica una forma diferente de concebir el ensamble del ser en común. Esto es una interpretación que en el desenvolvimiento se aleja progresivamente del paradigma liberal y que en ese despliegue permite resignificar el escenario relacional de los distintos sectores de la Argentina de la época. Eso es, al menos yo, materia de discusión, se puede discutir, yo creo que sigue siendo plenamente vigente, ¿no? Esto que, desde el sustento filosófico que tiene la búsqueda y la dialéctica del individuo y la comunidad, ¿sí? Y la búsqueda del bien general, ¿sí? Desde la perspectiva comunitaria, donde el individuo tiene sentido, cobra sentido, siempre en relación a lo comunitario, ¿sí? Nunca en forma aislada. Lo comunitario siempre desplegándose y abriéndose como un configurador de la vida en conjunto. Y una noción del individuo que se encuentra en condiciones de realizarse siempre en tensión permanente con los otros, pero siempre en concordancia con la coexistencia. Y dice Perón, nuestra comunidad a la que debemos aspirar es aquella donde la libertad y la responsabilidad son causa y efecto, en que existe una alegría de ser fundada en la persuasión de la dignidad propia, una comunidad donde el individuo tenga realmente algo que ofrecer al bien general, algo que integrar y no solo su presencia muda y temerosa. Esto decía Perón, ¿no? El ser en común que se desprende de esta temática comparece arrojado a la clausura de los egoísmos potencialmente destructores del vivir en común, pero también busca obstruir las tendencias masificadoras que nulifican el ser individual. ¿Cómo venimos, Rodó? Venimos bien, Pablo, estamos ya en una horita, Bueno, que están más o menos en el promedio de lo que están las charlas, así que sí, cierro con esto, pues voy a estar, básicamente eran estos conceptos, no tenía la presunción de abrir mucho más el espectro. Pero sí esto de que se trata de una propuesta decididamente tercerista,
o sea, en el sentido de distante de la conceptualidad liberal democrática, como también de la autorreferencialidad de los totalitarismos. Lo que se va a ver en el liberalismo, lo que el peronismo va a ver, lo que Perón ve, es la proliferación de un individualismo amoral, egoísta y contrario a la evolución del ser humano. Y el comunismo lo va a criticar entendiendo que las formas singulares de su colectivismo crean un Estado omnipotente, el cual tiende a negar el individuo y a clausurar la posibilidad de un horizonte de justicia social. Esto, por supuesto, que es muy discutible. En todo caso, las maneras de entender la caída de los socialismos reales a partir del año 89 nos puede, de alguna manera, o no clausurar esto que Perón le criticaba a lo que él llamaba los colectivismos, ¿no? Claramente al comunismo y a la Unión Soviética. Pero a la luz de la historia, bueno, por supuesto que puede haber otras explicaciones, y hay otras explicaciones de la caída de los socialismos reales, ¿no? Pero al menos en este momento de la evolución del pensamiento filosófico de Perón y de los pensadores peronistas, se expresaba en esto que sí claramente es la tercera posición en términos ideológicos, ¿no? Esta noción o esta idea de Perón y de muchos peronistas de esta superación, de venir a proponerle al mundo algo superador del liberalismo y del comunismo, ¿no? Esto también ha sido un lugar común, del cual de todas maneras me parece que habría que no despacharlo rápidamente, sino que habría que volver a pensarlo o a repensarlo a la luz de los momentos históricos que estamos viviendo. Bueno, para no aburrir mucho, y me cuesta mucho no caer en tecnicismo y en palabras técnicas, he intentado ser lo más llano posible. Pero básicamente es mostrar esta propuesta que surge a partir de ese discurso del Congreso de Filosofía y solamente de esos dos o tres conceptos: el concepto del vivir en comunidad, de la tensión entre individuo y comunidad, y del vivir del ser en común, ¿no? Que sería para mí un fundamento ontológico muy fuerte del peronismo, ¿no? Una idea muy lejana en las antípodas del pensamiento más liberal, ¿no? Que hoy se pavonea en nuestro país. No mucho más que eso, compañeras y compañeros. Si hay alguna duda, algo que quedó muy oscuro, alguna pregunta, estoy a vuestra disposición. Magnífico, Pablo. A mí me encantó. Me parece que al resto de los compañeros también, porque se han quedado, la totalidad de los asistentes a la charla se han quedado en esta más de hora de Sí, me pasé, formación. ¿no? Así que me parece que a todos nos resultó muy interesante, porque la cuestión que abarcaste es de total, a pesar de que parecen conceptos y algunos términos bastante alejados para el quehacer de la militancia, eh, tienen una vigencia muy fuerte, ¿no? Esta ausencia de la organización comunitaria de la sociedad, este individualismo victorioso sobre la idea del bien común, sobre la idea de que el destino colectivo, el destino individual está atado al destino colectivo. Eh, estas, Mira, una cosita, ¿no? Para que reine en el pueblo el amor y la igualdad no es que vamos a cantar más, ¿eh? Eso es un sustento muy fuerte, ¿eh? O sea, quisiera volver a transmitirle la idea de felicidad. Nosotros buscamos la felicidad en serio, ¿eh? Y invito a cualquiera sobre esta idea de la eudemonía aristotélica, la búsqueda de la felicidad. Y no es algo tonto, ¿eh? Sino, insisto, ¿eh? ¿Para qué diablos hacemos política? Eso es bien peronista, eso es un sustento filosófico muy fuerte del peronismo. ¿Sí?
Disculpame, te interrumpí. No, Pablo, es excelente. Y justamente tiene que ver con esto, esta idea del bien común que hoy decía que lo vemos en vigencia, ¿no? Porque vemos, como hablábamos anterior al comienzo de la charla con los compañeros, de cómo vemos otra vez que se repite, como pasó también a principios de la década del 90, que las disputas son todas sectoriales, porque claro, el individualismo, el consumismo, el egoísmo, la competencia, todos los vectores del capitalismo globalizado son los que organizan a la sociedad, y esto trae aparejado que las luchas no sean colectivas, por lo tanto las luchas también son inconducentes, terminan en fracaso, terminan en derrota, y hasta que no se vuelva a pensar desde, como hablamos también, una cosa que se repite, un denominador común de las charlas de historia, de economía, del rol de la militancia. Si no volvemos a pensar, a pensarnos y a pensar desde nuestros propios pies, desde nuestras propias botas, si no volvemos a pensar desde la argentinidad, desde nuestra historia, desde nuestra filosofía, no hay salida. Nos hundimos cada vez más, no nos encontramos a nosotros mismos, no encontramos nuestro ser, no encontramos nuestra filosofía, no encontramos nuestros héroes, nuestros mártires, no encontramos nuestro modelo de desarrollo nacional, no nos encontramos a nosotros mismos. Y en ese naufragio, de nosotros, en esa pérdida de nosotros mismos, nos sentimos y nos vamos derrotando día a día. Entonces, esto es importantísimo. Voy a repasar un poco las intervenciones de los compañeros que se dieron durante tu charla, Pablo, para que vos tomes lo que desees y trates de hacer algún aporte sobre ellos, o también alguna respuesta en el caso de algunas consultas que se dieron. Bueno, ahí primero algunos aportes, no preguntas. Por ejemplo, el compañero Guillermo Lopumo decía que la construcción de esa sociedad es colectiva, la felicidad individual se construye colectivamente. Víctor Torales da un aporte sobre la comunidad organizada, decía como la construcción del ser humano colectivo, cristiano y humanista. Laura Moreno daba un aporte diciendo que Perón, a su entender, proyectó la comunidad organizada como la salida al problema futuro después de que se agotasen las identidades convenientes del ser inmigrante con el nativo, con el que vivía acá en la Argentina. Fer Gómez tomó un textual, maravillosa armonía material y espiritual que integra como unidad humana la vida y el destino de la comunidad. El humanismo griego y el renacentista fueron profundamente individuales y antipopulares. El peronismo, que observa al hombre con sus debilidades y grandezas, lo pone en la dimensión colectiva y piensa en la comunidad el motor para empujar hacia la felicidad colectiva como destino. Es poéticamente, a la forma de Fer Gómez, lo que veníamos hablando anteriormente. Y acá sí nace una pregunta que lanza Coco Garfanini, que dice: ¿cuál sería la contradicción, según Perón, entre el colectivismo que se venía planteando desde el comunismo con la justicia social? Eso es una pregunta concreta, además de los aportes que hicieron los compañeros durante tu charla, Pablo. Sí, acá Laura Moreno empieza como una pregunta, dice, Perón proyectó la comunidad organizada como la salida al problemón futuro, después que se agotasen las identidades convivientes del ser inmigrante y el estar nativo, al que se refiere Kush. Ahí, no sé si está Laura, Kush, el ser no era el inmigrante y el estar no era el nativo. Hay alguien, bueno, Fernando Esteche me había dicho, algo, Kush era a Kush se le puede pensar como la persona que hace el gran intento de hacer una filosofía americanista y una filosofía peronista. Y de hacer algo muy complejo, que es crear categorías, que no sean las categorías occidentales europeas. Entonces, él va a generar una serie de categorías, una es la del ser y el estar, pero no se refieren a lo que Laura está diciendo. El ser no es el inmigrante y el estar es el nativo. Es bastante más complicado en Kush. Sí tiene dos categorías muy interesantes para pensar la filosofía política y la filosofía peronista, que es la de la pulcritud y la de la sociedad, que no le dice sociedad, es pulcritud y... Ay, me sale ahora el otro concepto. Que Kush la piensa, que es muy
muy aplicable como categorías para pensar cómo nos han pensado y cómo nosotros hemos pensado la oligarquía, ¿no? Pero no lo veo, Laura, que Cuya haga esto de hacer una analogía entre el ser como litigante y el estar nativo. Si querés en otro momento que te pasen mi WhatsApp o mi mail y te puedo mandar algún texto, lo podemos hablar a través de algún medio, pero no lo veo así. Sí que Cuya era peronista, sí que Cuya era filósofo, además antropólogo, y que hizo un esfuerzo muy grande de generar conceptos para poder pensar la realidad americana en su conjunto. Y lo de Coco, como es esto del comunismo. El colectivismo y la justicia social, ¿qué diferencias? ¿Cuál es No, la bueno, no, pero el concepto de justicia social, que Perón no se mete en el discurso es la manera, la justicia social es una manera que tiene, digamos, ¿quién es el que administra la justicia social para el peronismo? El Estado. Y Perón no habla del Estado acá, ¿sí? O sea, de alguna manera llamativa, pero también adrede, en este discurso, él no habla de Estado, ¿sí? Porque el que va a instaurar la justicia social es el Estado, ¿sí? Y el concepto de justicia social de un Estado que interviene para equilibrar desigualdades está bastante alejado de la idea de, Perón lo llama colectivismo, de la idea del comunismo, ¿sí? Y la idea del comunismo de un Estado comunista. Si uno quiere pensar a la Rusia soviética, cualquiera de los estados, o a Cuba, digamos otra cosa. Es la construcción de una sociedad diferente a partir de la toma del poder por una clase, de la dictadura del proletariado y de la construcción de una forma de producción diferente. El concepto de justicia social es una concepción de Estado diferente. Porque, insisto, ahí ayúdame Fernando Gómez, que la justicia social es el Estado el que administra la justicia social, ¿sí? No es esta idea filosófica de intentar que el individuo y la comunidad busquen una armonía, un equilibrio. No es eso. La justicia social es el Estado interviniendo para equilibrar desigualdades, ¿sí? A ver, lo pondría en términos, ¿qué sería un gesto de justicia social? A ver, la jornada de 8 horas, el aguinaldo, ¿sí? Esas son medidas de justicia social, ¿no? La participación en la ganancia de la empresa, no sé, en ese momento no se me están ocurriendo el estatuto del peón rural, no sé, hay una serie de medidas donde es el Estado el que interviene. En esto que yo dije, el Estado no aparece. Y Perón no lo hace aparecer el Estado acá. En otros momentos sí. En el proyecto, el modelo argentino, ahí sí aparece el Estado, claramente aparece el Estado. En el texto de la comunidad organizada, no en el discurso, también aparece el Estado. Pero no en esto, porque a Perón no le interesaba eso. Él quería buscar estaba apuntando justamente a una fundamentación filosófica. Entonces, el concepto, en esto que yo dije, el concepto de justicia social no... Fíjense que yo hablé de comunidad en relación a otros conceptos, no al de justicia social, porque no lo introduce acá, no porque no se puede hablar. La diferencia entre el peronismo, al menos este peronismo y este peronismo clásico, y los modelos comunistas, ya Perón hablaba lo llamaba de otra manera, y son muy importantes. A ver, el peronismo no es un comunismo y no se quiso nunca proponer a esa manera. Después lo podemos discutir, pero nunca lo quiso hacer. Ni Perón, ni muchas variantes del peronismo. Otras variantes del peronismo, sí. Particularmente en la que yo milité durante mucho tiempo, sí. Pero no este peronismo clásico y no este discurso filosófico de Perón.
Me parece que en todo caso constituir lo que decía en algún momento de mi discurso, que no hay una interpretación única de lo comunitario, que eso está en disputa, y como está en disputa no hay un solo sentido que se le va a poder dar a esa construcción de ese equilibrio entre lo comunitario y lo individual. ¿Sí? De hecho, para cualquiera que haya transitado los textos más clásicos de Marx, sobre todo de Marx, los manuscritos económicos filosóficos, por ejemplo, el tema del individuo en comunidad es muy complejo. Y es un tema que Marx lo va a abordar, pero es un tema muy complejo, y que los comunistas más lúcidos, vamos a poner un caso muy claro de un comunista muy lúcido, como fue Gramsci, el que leí al principio, es todo un problema. Es todo un problema. Yo no sé si completamente, yo no lo llamaría fracaso de los socialismos reales, como se lo denomina, si tengan que ver necesariamente con esto, pero algo de esto hay. Algo de esta tensión no resuelta entre lo individual y lo comunitario, sin duda, se jugó, y se jugó en todas las crisis de los sistemas, de los ensayos de los socialismos. Al menos para mí me parece que es materia de discusión, que algo de esto tuvo que ver, más allá de contexto, de geopolíticas, de otras cosas, esto no resuelto, que Perón consideraba, y me parece que es discutible, pero al menos se lo puede, justamente, es discutible, hay que discutirlo. ¿Cómo hacemos para que esta tensión entre el individuo y la comunidad sea lo más armónica posible? ¿Sí? En la búsqueda del bien común y en la búsqueda de la felicidad, insisto. ¿Sí? Ahí no sé si le respondí a Coco, pero es como que no serían comparables el concepto de justicia social con lo que propone, al menos lo que propusieron los socialismos reales. No me parece que sea comparable. El concepto de justicia social tiene que ver con una concepción de un Estado que interviene, ¿sí? Y que interviene en un determinado modelo económico, ¿sí? Donde básicamente los resortes de la economía están en posesión del Estado, y es el Estado el que interviene para, a partir de determinadas medidas, equilibrar, ¿sí? Equilibrar desigualdades, ¿sí? Bueno, qué sé yo, ahí un principio del derecho laboral, de la ley de contratos de trabajo vigente, que es peronista, del 74, 73, 74, me acuerdo una vez, Fernando, tiene que ver justamente para ¿cuál es el rol del Ministerio de Trabajo? Intervenir para equilibrar lo que está desequilibrado. Bueno, ahí se juega el concepto de justicia social, ¿sí? Que tiene que ver con una concepción de Estado. Pero no con esto que venía diciendo yo del fundamento y la tensión. La tensión en filosofía tiene que ver cuando son opuestos que no son irreconciliables, pero son ni tampoco contradictorios, sino que se encuentran en eso, en tensión, ¿sí? Cuando algo está en tensión, está en constante movimiento, ¿sí? Está en un intento de superponerse al otro, en un intento incluso, te podría decir, de aniquilación del otro. Esa es la tensión, ¿no? La tensión no de una contradicción necesariamente, aunque lo es. El individuo y la comunidad son una contradicción, y el peronismo intentó, esta formulación peronista, encontrar una superación a esa tensión y a esa contradicción. Insisto, no sé si los socialismos reales, yo creo que mucho de esta imposibilidad de resolver esa tensión dan cuenta de algunos fracasos. Y si no fracasos, si no lo queremos llamar fracasos, de algunos proyectos socialistas que terminaron de cierta manera, ¿no? Después habría que ver el caso cubano y el caso nicaragüense aparte, me parece. Bueno, ni hablemos del caso chino y el caso vietnamita o algunos de esos, de esas experiencias, ¿no? Y de todas maneras, siempre la idea de esto es afirmarnos en el pensar situado, en nuestra experiencia, y en proyectar al peronismo como una filosofía del sentido común, una filosofía de la acción y del obrar y de la conceptualización a partir de la acción, ¿no?
Pero no sé, no creo que lo haya contestado, a menos que Coco haya quedado conforme, pero bueno. Sí, ahí respondió en el chat que quedó conforme. Me parece a mí que su pregunta era por la contradicción y la respondiste. En realidad, decime si me equivoco, no existe contradicción, sino que son cosas distintas. No son contradictorias, pero sí son cuestiones distintas, no son comparables. Guillermo Locumo dice: colectivismo igual dictadura, proletariado, justicia social, alianza de clase. Bueno, pues, a ver, Perón le llama colectivismo al comunismo, a la Unión Soviética. Le dice colectivismo a la Unión Soviética, ¿sí? Y claramente, bueno, ahí, más allá de cualquier cuestión histórica, concreta, ¿no? Sí, eso es un socialismo, la dictadura del proletariado. La dictadura del proletariado no es la dictadura del 76. No, es justamente cuando el proletariado toma el poder y presenta su interés particular como el interés general de la sociedad. Eso es la dictadura del proletariado. Sí, Perón le llamaba colectivismo a la dictadura del proletariado, no, le llamaba colectivismo a la Unión Soviética y a todos los ensayos comunistas, ¿sí? La justicia social, en un sentido práctico, sí es una alianza de clase, lo pensaba como una alianza de clase. En realidad, más que como una alianza de clase, es un Estado que el peronismo, hay un autor que lo define como un exceso democrático y un defecto autoritario. Y me parece que es una buena definición del peronismo como una manifestación de lo que fue al menos el peronismo del 45 al 55 o al 76. ¿Sí? Es eso, fue un exceso democrático, ¿sí? Porque con esto que decía al principio de la decisión y la toma de decisiones en el lugar común, el líder de cara a las masas y pasar por todas las formas representativas y burguesas, y no terminó siendo un exceso autoritario en el sentido de que no se pensó como dictadura del proletariado. O sea, no pensó la toma, no, al menos Perón, ¿sí? La toma del poder, por la que esa no era la concepción de Perón, ni del peronismo clásico. Y si uno quiere fundamentar una filosofía peronista, o al menos una lectura del peronismo y una filosofía peronista, debería decir que no. Ahora, no sería mi caso. Yo lo pensaría más profundamente, lo pensaría de otra manera, por ahí como lo pensaba el Gordo Cook, o como lo pensaban otros compañeros. Pero yo no diría tampoco, a ver, colectivismo igual dictadura proletariado, en realidad el colectivismo es comunismo y el comunismo es dictadura del proletariado. Y el concepto de dictadura del proletariado, algún radical dice toda dictadura es mala, bueno, es un boludo que nunca entendió el concepto de dictadura del proletariado. Es simplemente presentar nada más y nada menos que la toma del Estado por parte de la clase obrera. Y hay un momento que lo escribía Marx que tiene que ver con que presentar el interés particular de clase como el interés general de toda la sociedad, que es lo que hace todo el sistema de dominación. Cuando Milei nos habla a todos los argentinos, dicen. Él nos involucra a todos en este ensayo que está realizando. Y la justicia social en un punto, insisto, Perón está a favor de la alianza de clases, que no es lo mismo decir que la justicia social es una alianza de clases. La justicia social es una concepción de un Estado interventor, que en todo caso, en la concepción peronista, está a favor o promueve la alianza de clases. Sí, claramente es así. Y es materia de discusión, sí. Es materia de discusión filosófica política, sí. Es así. No sé si quedó algo más como... Bueno, esto está bueno, a mí me parece fundamental que nos pensemos en clave de felicidad. Y sí, lo que dice Silvana también, sí, es algo parecido a lo que dicen. Sí, sí, se acerca a la idea de la buena vida de los pueblos originarios, sí. Bueno, si fue un error tomar partido o no por la tercera, insisto que la tercera posición tiene dos lecturas. Ideológicamente como superación del liberalismo y el comunismo, y la otra forma de entender la tercera posición, o la otra versión de la tercera posición, es del Perón exiliado,
del Perón que habla de las formaciones especiales y la juventud maravillosa, y que plantea con Nasser esta historia que todos sabemos, de una no alineamiento. Que visto hoy en términos de la geopolítica, no sé, le pregunto a Estecho, tan equivocado no estaba. Es otra manera de mirar la tercera posición, ¿no? Perfecto, Pablo. Muchísimas gracias.